1933 vivió un proceso muy convulsionado en la actividad política en Nayarit y en el país. Se estaban realizando procesos de cambio de autoridades de gobierno. Juventino Espinosa Sánchez, que era el gobernador provisional, había emitido la convocatoria a elecciones, pero antes de eso, previo a esa emisión, era evidente pues la presencia de la burocracia nacional del Partido Nacional Revolucionario con Guillermo Flores Muñoz, el personaje más connotado de la clase política de esa época, con un poder impresionante. Era el hombre del presidente, había sido secretario particular de Abelardo Rodríguez, el presidente de la República, y bueno, 1933 era el proceso para que él fuera el candidato a gobernador. Sin embargo, había otros prospectos, uno de ellos el general Esteban Bá Calderón, que era aspirante, y otro de menor presencia en medios y en la vida política, que era Francisco Parra Ortiz. La verdad es que casi todas las fuerzas o los grupos políticos de antaño esperaban la participación de Guillermo Flores Muñoz en un proceso de consulta. Sin embargo, previo a la convocatoria de elecciones en el estado de Nayarit, ¿sí? El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario lanzó su convocatoria en mayo de 1933 a la convención que sería en diciembre de ese año para elegir candidato a la presidencia de la República. No había ni necesidad de ese escenario porque para junio todo el mundo ya sabía que el nominado sería Lázaro Cárdenas del Río, y el 5 de junio Cárdenas aceptó ser aspirante a la presidencia de la República. La convención de diciembre sería meramente solemne, pero eso no implicó que hubiese una lucha política interior. El pensar que otros pudieran tener oportunidades para ser candidatos a la presidencia de la República era una utopía, ¿sí? Sin embargo, Guillermo incluso juega un papel preponderante, y lo señala el general Lázaro Cárdenas en sus memorias. Es el emisario del presidente Abelardo Rodríguez para decirle a él y a otros a otros aspirantes, que el candidato sería Lázaro Cárdenas. Era indudable que tenía una fuerza y una presencia política nacional interesantísima. Sin embargo, el futuro de Guillermo pudiera estar puesto en ser secretario de Estado, ¿sí? Y no en una gobernatura rural como la de Nayarit, ¿no? Entonces aquí se empezaron a establecer las condiciones de la competencia política. La asamblea municipal se realizó en el estadio Corso Marte, que había hecho Luis Castillo Ledón, o sea, lo que es hoy el estadio, el Lienzo Charro de Tepic, ¿sí? El domingo 6 de agosto de 1933 contó con 1.756 militantes que acompañaban al promotor del cardenismo, a doctor Araico Angulo. También otro personaje que surge en este momento, en esta coyuntura, creando un grupo pro Cárdenas, ¿no? Eran los nuevos actores de la actividad política. Sin embargo, la fuerza de Araico no le daría suficiente como para ser un competidor a la gobernatura. De 1933 llegaba tarde, ¿sí? En ese proceso superó el número de la expresión Flores Muñecistas, que apenas alcanzó 700 individuos, pero era meramente coyuntural, ¿no? Porque Flores Muñoz tenía la capacidad de hacer las movilizaciones adecuadas, ¿no? Y lo demostró después cuando se tesoró el Comité Ejecutivo Nacional, y un hombre pragmático llegó, trajo las alforjas llenas de dinero, y bueno, y logró
generar condiciones para superar ese tipo de circunstancias, ¿no? De confrontación. Él, el 1 de junio anunciaba tácitamente, pues como les comenté, lo de Cárdenas, ¿sí? El caso es de que en la Asamblea Municipal terminó la pretensión de decidir los diputados, los delegados. Flores Muñoz no iba a abrirse con el presidente del Comité Nacional del PNR, ¿no? Con Jacinto Pérez Treviño, ¿no? No. Con Pérez Treviño, ¿no? Perdón. Porque pues era una utopía, ¿no? Si alguien sabía y estaban enterados de primera línea quién sería el candidato, pues sabían que perfectamente que sería Cárdenas, ¿no? Bueno, para la selección del plebiscito es elegir el Comité Nacional del Partido Revolucionario porque siguió el proceso. Fue un lanonón que se gastó fácilmente 60,000 pesos entre las dos expresiones, ¿no? Como era una convención para delegados nacionales, no había necesidad, no había candidato en medio, ¿no? Nada más era el protagonismo. Finalmente, los delegados de las convenciones municipales y luego de las convenciones distritales, estos fueron a elegir los delegados estatales. Y esos delegados estatales fueron el doctor José González Araico, Joaquín Herrera, Justino Aldana, Jesús Salazar, Carlos Escudero, José María Ron, Manuel G. Magallanes, Doroteo de Aguilar. Por el segundo distrito, el diputado Marcos Jiménez, Evaristo Lerma Ríos, Juan Espinosa Bávara, Luis Guerra Manríquez, Florencio Curiel, Manuel Andrade, Daniel Ruiz Carreras y Tránsito Osuna. Algunos habían sido diputados federales, constituyentes, presidentes municipales, habían sido la clase política anterior, ¿no? Entonces, no era Jacinto, era Manuel Pérez Treviño, ¿no? Sin embargo, 29 de agosto de 1933, el gobernador provisional de Nayarit, Juventino Espinosa, emitió la convocatoria a elecciones con una extraña modificación a las legislaturas anteriores, la reducción de los diputados que debería integrar la quinta legislatura del Estado. De hecho, ya había un decreto anterior que había suscrito la cuarta legislatura en el periodo de Luis Castillo Ledón, el decreto número 773 del 15 de enero de 1930 reforma la Constitución del Estado de Nayarit en el sentido de que el Congreso del Estado se compondría de 7 representantes electos popularmente, artículo 26, pero naturalmente se entiende que la reforma entrará plenamente en vigor al aspirar al actual periodo electoral de 4 años. Se había olvidado porque, bueno, se había registrado la desaparición de poderes, ¿sí? Decretado por el Senado de la República en 1931 y bueno, pues dejó de haber Congreso, ¿no? Entonces, por ello emitió la división territorial, porque no se había dado en la legislación en el decreto anterior, ¿no? De los 7 distritos que componen la siguiente legislatura y que resultara la elección del 5 de noviembre de ese año, tal como lo establecía la misma convocatoria, comprendiendo las municipalidades y cabeceras que deberá ser la resolución. Así fue su distritación. Tepic y Jalisco, capital, cabecera, Jalisco, Tepic. Compostela y San Pedro Lagunillas, cabecera, Compostela. Santa María del Oro, Jala y Aguacatlán, cabecera, Santa María del Oro. Ixtlán del Río, Amatlán de Cañas y La Yesca, Ixtlán en la cabecera. Santiago y San Blas, Santiago en la cabecera. Rosamoray y Tuxpan, Tuxpan en la cabecera. Acaponeta, Tecalo y Jicori es Acaponeta en la cabecera. Y en juegan un papel importante en este proceso, ¿no? Pudiéramos hablar muchísimo, pero bueno, en este proceso es bien interesante que sepamos que la cabecera distrital le daba funciones al presidente municipal de verificar la legalidad del proceso electoral y emitir con los resultados de las casillas, ¿sí?, la credencial correspondiente para que en esa condición pudieras tú asistir a las sesiones del colegio electoral y ahí se calificaran tus propias elecciones.
es fundamental que recordemos cuál es la función de ellos, ¿no? No en todos los municipios se dieron, ¿sí? Sino en las cabeceras distritales. Son unas actas importantísimas para el ejercicio de la democracia en este país. Ahora, esta sería la primera elección en 1933 de carro completo. Es decir, los candidatos a gobernador tenían en su planilla, sin que fuera planilla, en su planilla todos los candidatos a diputados locales, eran elecciones nada más. Hay que recordar que los periodos duraban 4 años, las presidencias municipales duraban 2 años, las diputaciones federales duraban 2 años, los senadores de la República duraban 4 años, pero eran electos no juntos, sino intermedios, ¿no? Se jugaba, había el número, primer senador, segundo senador. Bueno, habría que establecer las condiciones de la época. Ya hablaremos sobre cada uno de los procesos electorales, ¿no? Esta es la primera vez que el Partido Nacional Revolucionario no resuelve el proceso de elección. Y entonces fue una lucha de Kramer contra Kramer, cuando Esteban Maga Calderón participa en un proceso y Francisco Parra participa en otro proceso, siendo miembros del mismo partido. La convocatoria decía que el que ganara iba a ser ratificado por el Partido Nacional Revolucionario en una condición cómoda, ¿no? No quiso resolver la condición porque fue convulsionada también la elección de los delegados. Los 2 candidatos a gobernador cumplieron con el número de requisitos para los delegados. En ese ínter, sí, la clase política y la falencia de Guillermo, bueno, hizo la remoción de Juventino Espinosa de la gobernatura del estado, ¿no? Y pusieron, más bien llevaron a un tercerón aquí oficial, a Gustavo Vázquez como gobernador, ¿sí? Que invariablemente una de las aportaciones más importantes es haber sido parte de la delincuencia electoral en favor de Francisco Parra Ortiz. Ese proceso electoral, que lo vamos a dirimir en el colegio electoral, te da la idea de que nunca hubo una resolución, o sea, nunca la hubo. Ni siquiera ellos se calificaron sus elecciones. A la quinta legislatura del estado de Nayarit, ¿sí? La designó el secretario de Gobernación, por instrucciones del presidente, ¿no? Ni en la elección del gobernador del estado, igual. No hubo resultados, jamás se hicieron. Se vivió después del proceso electoral una zozobra, ¿no? Hasta el final de noviembre, para que se instalara a medianoche el Congreso del Estado. Se habían generado la instalación de los 2 consejos. Fue un verdadero fraude. No se emitieron las credenciales respectivas. Y no se iban a escribir, por ejemplo, en Tepic. Evidentemente ganó Candelario Miramontes y le hicieron tablas el triunfo, ¿no? ¿Quién se lo hizo tablas? El secretario de Gobernación, ¿no? Sería gobernador después, pero ahí se lo chingaron. Ya platicaremos más sobre este proceso electoral. Escribí un trabajo que se llama Diputados de 12 pesos. Es la monografía de la quinta legislatura del estado de Nayarit y que arroja una serie de personajes que se ven involucrados en este proceso y que vale la pena que le demos una ojeada. Gracias.